Hola, un gusto de nuevo estar con ustedes aquí en Redescubriendo el Cristianismo. Hoy vamos a ver un capítulo más tratando de entender el Evangelio del Señor Jesucristo, y por eso es crucial poder entender el origen del hombre, cómo eran todas las cosas en un principio, para así poder entender la condición actual del ser humano y por lo tanto poder entender el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo pasado veíamos la gran disyuntiva, la gran batalla espiritual que el ser humano tenía en su mente. Era tiempo de decidir entre la sabiduría de Dios, Chotma, o la sabiduría terrenal, humana, diabólica, Sacal. ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese glorioso jardín del Edén, en esa preciosa casa de Dios, cuando Eva y Adán, sobre todo en este caso Eva, estaba viendo el fruto de ese árbol y veía que era codiciable, dice la palabra de Dios, para alcanzar sabiduría? ¿Qué pasó realmente ahí? ¿Cuál era el fruto que Eva comió y posteriormente le compartió a Adán? Vamos una vez más al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, es lo que entendíamos la vez pasada, y que era agradable a los ojos, como era algo ya, un deseo, una codicia, un deseo irracional que se había levantado en la vida de Eva y seguramente también en la vida de Adán. Y veíamos el ejemplo de aquel pueblo que deseaba comer hambre en el desierto, donde el ser humano llega a un punto donde desea algo que ya no piensa, ya no razona, ya no decide. Pareciera ser que lo que está a punto de hacer, pareciera ser que es la mejor opción. ¿Para qué pensar? ¿Para qué razonar? Y eso, desgraciadamente, es lo que ha llevado a la ruina a tantas personas, y fue precisamente lo que llevó a la ruina a la humanidad, empezando con Eva y con Adán. Dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y entendíamos que esta sabiduría es la sabiduría Sacal, no es la sabiduría de Dios. Hasta este momento la sabiduría que gobernaba en la vida de Adán y de Eva era la sabiduría de Dios. Y cuando a la sabiduría de Dios que gobierna a un ser humano le agregamos el libre albedrío, la voluntad que tiene el ser humano, el resultado en la vida del ser humano es una conducta justa, es una conducta recta. Pero cuando hacemos a un lado la sabiduría de Dios, ¿verdad?, y escogemos esta sabiduría, la sabiduría Sacal, humana, terrenal, diabólica, ¿verdad?, más la voluntad del hombre, más el libre albedrío del hombre, el resultado es la desobediencia y una conducta terrible que desagrada a Dios y destruye a nuestro prójimo. Y eso era exactamente la sabiduría que ahora Eva veía, y veía que era codiciable, veía ese fruto y decía, esa sabiduría es la que yo quiero. Y por eso dice la palabra de Dios que ella tomó de su fruto, o sea, extendió su mano, por decirlo así, ¿verdad? Es una manera figurada, y tomó de su fruto, ¿verdad?, y comió, lo disfrutó. Se despertaron en ella nuevos deseos, nuevas pasiones, nuevas emociones. Inmediatamente entró, al momento que ella comió ese fruto, desechó la sabiduría de Dios y absorbió la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, la sabiduría satánica. Lo que estaba haciendo Eva, lo que realmente estaba pasando en este momento, le estaban diciendo a Adán y Eva, como el pueblo de Israel le dijo al profeta Samuel, ya no queremos, ¿verdad?, queremos un rey. ¿Y qué estaban haciendo al estar pidiendo un rey? Estaban desechando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban desechando su sabiduría, su poder, su bondad y su amor. Estaban desechando su gobierno. Y esto era exactamente lo que representa el que
Eva tomara de este fruto y que Adán comiera de este fruto, estaban desechando la sabiduría de Dios, estaban desechando el gobierno de Dios, estaban desechando el amor de Dios, estaban desechando a Dios como su rey y como su Señor. En pocas palabras, estaban independizando y estaban diciendo: de ahora en adelante ya no va a gobernar Dios en nuestras vidas, de ahora en adelante va a ser lo que nosotros querramos, ya no va a determinar Dios lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, de ahora en adelante nosotros vamos a determinar lo que es bueno para nuestras vidas y lo que es malo para nuestras vidas. Tomaron a Dios y lo lanzaron hacia sus espaldas y ya no quisieron más tomarlo en cuenta. En pocas palabras, el ser humano se estaba independizando de Dios y de ahora en adelante le iba a gobernar su propia sabiduría satal, pero al ser su propia sabiduría le estaban entregando el gobierno de sus vidas a un nuevo rey, y ahí se encontraba el truco. Y ese nuevo rey, le llama la palabra, es el rey Satanás. Y entonces cuando Eva peca al tomar de este árbol, desobedeciendo a Dios, y también Adán, dice la palabra de Dios, dice que también le dio a su marido, el cual comió así como ella, ¿verdad? Ambos pecaron, y al pecar, el pecar es una infracción contra la ley de Dios, ¿verdad? Al pecar entró el pecado en sus vidas, y al entrar el pecado en sus vidas, ellos lo que estaban haciendo con ese acto de independencia es quitarle a Dios el poder, el gobierno sobre sus vidas, y sin saberlo, por decirlo así, porque fueron engañados, le estaban entregando el gobierno de sus vidas ahora a Satanás. Y por lo tanto, este fue el inicio de la ruina y de la perdición del ser humano. Hoy como nunca, al entender esto, ¿verdad? Tenemos que entender que el ser humano necesita solo una cosa, que era el gran mandamiento que Dios le daba al pueblo de Israel en Deuteronomio, cuando le dice: oye, oh Israel, escucha, oh Israel. Y es lo que necesitamos una vez más: escuchar la voz de Dios y volver nuestros corazones a Dios, volver a escuchar una vez más la sabiduría de Dios y dejar que la sabiduría de Dios gobierne nuestras vidas. Abandonamos el buen camino, abandonamos el gobierno de Dios, y bendito sea el Padre que mandó a su Hijo, y podemos escuchar una vez más la voz de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La palabra de Dios nos ilustra en muchos otros pasajes lo que verdaderamente pasó aquí. Fíjate lo que nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, con la sabiduría de Dios, sin desviarse a ningún camino equivocado. Pero ellos buscaron muchas perversiones, y esto ilustra perfectamente la condición de Adán y de Eva. Hay otro pasaje totalmente impresionante en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, y tomemos en cuenta a Adán y a Eva al leer estos pasajes. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y eso fue exactamente lo que trágicamente hicieron Adán y Eva, ¿verdad? Despreciaron la sabiduría y la enseñanza que Dios les dio. Despreciaron la vida. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Hemos olvidado el temor de Dios, hemos olvidado la sabiduría de Dios, hemos olvidado el amor de Dios, y hoy como nunca necesitamos escuchar una vez más la palabra de Dios, y la palabra de Dios se resume en el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuán importante es que el ser humano escuche el Evangelio, entienda el Evangelio, escuche la voz de Dios y vuelva su corazón a Dios. Por eso Proverbios 1:20 nos dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, como lo hacía en el jardín del Edén, ¿verdad? Dios hoy está levantando su voz por medio de sus profetas, sus predicadores, pastores. Claro que podrá haber mucho engaño, mucha mentira, muchos pastores mentirosos, convenencieros, que se hacen ricos a costa de la gente. Pero eso no quita que el Evangelio de Dios sea verdad. Pero eso no quita que siga habiendo predicadores, pastores y profetas que predican la palabra de Dios
por darle gloria a Dios y por buscar, ¿verdad?, el bien para la humanidad. Hoy la voz de Dios como nunca se sigue escuchando en las calles, en las plazas, en la radio y en tantos medios de comunicación, pero pareciera ser que la gente no quiere escuchar. Ojalá usted escuche la palabra de Dios y la palabra de Dios le lleve a tomar las decisiones correctas. Fíjate lo que nos dice más abajo la palabra de Dios en Proverbios 1, 24 y 25. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ilustra perfectamente la vida de Adán y Eva, pero ilustra perfectamente también nuestras vidas. No queremos oír, rechazamos la voz de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 29 del mismo Proverbios 1. Por cuanto aborrecieron, ¿qué? La sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esa es la opción, acuérdate, que tenían Adán y Eva, ¿verdad? El árbol de la vida, ¿verdad? La sabiduría de Dios, el amor de Dios, ¿verdad? Eso lo desecharon, no lo escogieron. Versículo 30 dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Fíjate el 31, nos da la clave. Este libro fue escrito por Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido. El 31 dice, comerán del fruto de su camino. Esto fue exactamente lo que hicieron Adán y Eva. Comerán del fruto, acuérdate, fruto codiciable para alcanzar sabiduría. Y ese fruto era su propia sabiduría, ¿verdad? Comerán del fruto de su camino. Ellos estaban eligiendo que de ahora en adelante sus vidas serían gobernadas por la sabiduría sacal. Y serán hastiados de sus propios consejos. Serán hastiados de sus propios consejos. Al principio que tomaron el fruto, al momento que se independizaron de Dios, se levantaron nuevos deseos, nuevas pasiones en la vida del ser humano, una nueva manera de ver el mundo que al principio les pareció algo glorioso y hasta el día de hoy a la humanidad le parece algo glorioso, pero tarde o temprano nos damos cuenta que tomamos malas decisiones. Por eso dice la palabra de Dios que de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma. El hombre acaba hastiado de sus propios consejos, porque no hay mejor manera de vivir la vida que bajo la sabiduría de nuestro Dios. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Algunos dirán, es que a mí me ha ido muy bien, pero vas a ver que cuando no tomas en cuenta a Dios, tu propia prosperidad, que pareciera ser un fruto codiciable para tu bien, es tu propia horca, te acaba destruyendo. Mas el que me oyere, dice el Señor, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amado, yo quiero compartir contigo que hay una mucho mejor manera de vivir en esta vida. Nos podrá ir muy bien aparentemente, pero si no escuchamos la palabra de Dios, si no escuchamos la sabiduría de Dios, tarde o temprano nos va a ir muy mal y acabaremos hastiados con nuestros propios consejos. Yo te invito a que conozcas el Evangelio del Señor Jesucristo, que cada día conozcas a aquel que te dio la vida, que te formó en el vientre de tu madre y puedas verdaderamente llevar una vida que no solamente traerá el bien a lo largo de tu vida en la tierra, sino por toda la eternidad. Tu servidor Sergio Rodríguez, te invito a que sigamos juntos comprendiendo el Evangelio de Dios. Si te gusta este video, por favor compártelo y no te olvides suscribirte y darle un clic ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Un excelente día.